Hoy es domingo y los domingos, como ustedes saben, yo converso con Ronald Rodríguez Vargas. Ronald escribe su columna casi todas las semanas, donde nos hace saber cosas que probablemente nosotros no sepamos. Y también nos deja saber su opinión acerca de distintos temas. La política, la cultura, la literatura, el deporte, en fin, distintos tópicos que él trata todas las semanas. Y a veces, o casi siempre, se comunica conmigo los días domingos para conversar también de esos temas. Por supuesto, las opiniones que yo pueda dar acá en esta conversación con Ronald son de mi exclusiva responsabilidad. Yo eximo a Ronald de cualquier cuestión que tenga que ver con opiniones mías en cualquier sentido. Yo soy el responsable de esta comunicación, de este tipo de encuentro, pero además soy responsable de las cosas que yo pueda decir acá. Esto lo digo porque vivimos momentos difíciles, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y a veces, sin razón alguna, se toman medidas contra personas inocentes. En el caso de Venezuela no ha sido el único, ni será el único. En el mundo vemos cómo la injusticia prácticamente es la que campea. Y la justicia se hace tan lenta que es como injusta. Entonces, sin duda, a veces vemos cómo personas que no cometieron ningún delito están detenidos. O simplemente porque están reclamando un derecho. Los cubanos, por ejemplo, salieron un día a protestar porque no había electricidad y hay apagones de casi 20 horas, sobre todo en el interior de Cuba. Salieron y el gobierno cubano, muy amigo del gobierno venezolano, encarceló a los que salieron a manifestar. No quieren derecho. Es decir, son unos tipos que gobiernan, no hacen las cosas bien, pero le niegan al ciudadano el derecho a protestar, que es lo único que tiene. E inmediatamente los que utilizan la violencia permanentemente, entonces dice que son o bien delitos de odio o son hechos violentos. Violentos nada. La gente sale a preguntarle a los gobernantes qué pasó con la electricidad, qué pasa con el agua, qué pasa con el resto de los servicios, qué pasa con la vivienda, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con el empleo. A los gobiernos no les interesa esto. Lo que les interesa es seguir gobernando. Gobiernan porque son protegiendo sus privilegios. Esos privilegios que se dieron cuenta que al llegar al poder no los quieren soltar. Fíjense que en el caso cubano llegaron con los barbudos de la Sierra Maestra. Después de 9 meses de estar en la Sierra Maestra y con el apoyo de medio mundo lograron el poder. Castro se hizo con el poder para toda la vida. Fidel Castro se hizo con el poder para toda la vida y lo ha ido transmitiendo primero a su hermano Raúl y ahora a un señor de apellido Díaz-Canel, que no es más gris, porque no hay algo más gris que él. Entonces, bueno, en Venezuela Diosdado Cabello, que llegó al poder por unas elecciones, un tipo que no era ningún elemento brillante de nada. Nadie conocía a Diosdado Cabello. Y llegó al poder y ahora dice, y lo ha dicho muchas veces, no estoy diciendo cosas que no pueda evidenciar. Dijo, no volverán al poder ni por las malas ni por las buenas. No volverán al poder ni por las malas ni por las buenas. Es decir, si se atreven a utilizar un tipo de acción para llegar al poder, los vamos a liquidar como efectivamente lo han hecho. En Venezuela han metido preso a todo el mundo. Y los que no pudieron meter presos tuvieron que escapar. ¿De verdad? Muchos venezolanos escaparon porque no podían hacer política, porque no podían trabajar, en fin. Y otros escapan porque no pueden vivir. Pues bien, la otra manera es la del pueblo venezolano. Bueno,
utilizar las indijas que deja la democracia, el gobierno, para participar. Y los venezolanos, mira, hicieron unas elecciones primarias, escogieron al candidato que les convenía. Resulta que el gobierno dijo, ese no va, la que ganó no va. Bueno, no va, pues. Escogieron a otro y dijo, esa tampoco va. Escogieron a un señor que estaba ahí, me imagino que estaba en la reunión o iba de pasada, y le dijeron, en Maracucho, le dijeron, mira, vos queréis ser candidato presidencial. Y el hombre dijo, bueno, si no es mucho problema, sí. Pero mira que puedes ganar. Bueno, si gano ya me encargaré del poder. Resulta que hubo la elección, Maduro se lanza con todo el poder del Estado y con el apoyo de sus amigos internacionales, con todo el dinero del Estado y con todo lo que significa el Estado venezolano, incluido el Consejo Nacional Electoral. Se lanza Maduro y viene, y este señor de apellido González le gana al punto que el gobierno en todas las elecciones anteriores que había ganado, o que había hecho todas las cosas para que todo pareciera como si había ganado, pues esta vez no presentó las actas, no las presentó hace un año, desde hace un año no las presentó el CNE, no las presentó. No dijeron, mire, ganamos en este centro de votación y en este y perdimos. No. Ellos no presentaron acta de ningún tipo. No hay un acta. Y se valieron, no del CNE, sino del Tribunal Supremo de Justicia, para que dijera que esas elecciones habían sido válidas. Pues si eso es una cosa, no, el CNE, el TCJ no tenía ninguna autoridad para eso. Pero allá se fue a juramentar Maduro. Maduro no entregó los resultados, pero resulta que siempre habían logrado los resultados. Pero alguien les dijo, mira, esas actas, parece que un asesor chino le dijo, esas actas se pueden trucar. Vamos a ver, en 30 días las tenemos listas, pero después se dieron cuenta que las probabilidades de trucarlas eran ínfimas y van a tardar mucho tiempo. Ocurre que la oposición, a diferencia del pasado, se organizó y tenía sus testigos y miembros de mesa que el gobierno suele comprar en los procesos electorales. Esta vez, como cosa curiosa, el gobierno estaba tan mal y la gente percibía que iba a perder las elecciones que hasta su gente no fue a votar. Les dieron una paliza y además inmediatamente salieron a decir, ganamos. Y la prensa internacional compró el hecho de que habían ganado, porque la oposición y que no tenía testigos. Pues resulta que en unas horas, 3, 4 horas, que fueron muy importantes, la oposición mostró, porque esas se las entregan a cada miembro de mesa o a cada miembro, a cada testigo, para que tenga una cuestión si necesita hacer algún reclamo. Las mostraron y demostraron que habían ganado la elección con una cantidad bastante elevada de votos. El gobierno no aceptó esto. Bueno, no lo aceptó y se legitima. La oposición comete las miopías, siempre miope al final, en estas cosas, y decidió que el gobierno se hiciera nuevamente con gobernaciones y alcaldías. Gobernaciones y alcaldías que tampoco son legítimas, porque nadie sabe quién votó. Solo se sabe en algunos lugares como Maracaibo, donde no se debía perder y se perdió. O en Cabimas, o en otros lugares donde no, digo por el Zulia. Y en Venezuela, donde no se debía perder y se perdió, porque justamente el hecho político no importó mucho en ese momento. Pero el gobierno pensó de verdad que ganando las elecciones, que deben haberlas ganado con 2, 3, 4 votos, porque la oposición no fue, no participó, sin duda, si hubo una elección y ellos ganaron esa, la ganaron, como la oposición ganó las elecciones de julio. Ocurre que por estas cosas de la vida y por hacer las cosas malas, en Venezuela, el narcotráfico colombiano y mexicano se metió allá. Y comenzaron en principio a tener apoyo en algunos militares, que dejaban que la droga circulara, que entrara, que saliera. Incluso los colombianos se quejaban de que los militares venezolanos cobraban mucho, y una buena parte del aparato de narcotraficantes colombianos se fue a vivir a Venezuela. Ahí están las pruebas. Unos presos y otros muertos por las peleas entre ellos. Ok. Y el gobierno poco a poco se fue involucrando con esos grupos que necesitan apoyo político, que necesitan apoyo del Estado. Y lo lograron. Hoy, tal vez, no vean a Maduro vendiendo marihuana o cocaína o fentanilo en el 23 de enero, o en el cementerio, o en la Plaza Venezuela.
Pero es obvio que el gobierno tiene compromisos de alguna manera con el narcotráfico. Y el propio gobierno reconoce que en Venezuela han capturado narcotraficantes y han capturado al hijo de droga. Pues un día un presidente de un país muy importante en el mundo decidió que iba a combatir la droga, porque resulta que en Estados Unidos, que es ese país, las cosas se han puesto bastante difíciles y había que combatir el narcotráfico. Los mandaron una flota, a mi manera de ver, lo suficientemente grande como para enfrentar a un país mejor armado que Venezuela. Pues bien, el gobierno, sintiéndose amenazado, no por narcotraficantes, sino amenazado por su ilegitimidad, comienza a buscar amigos que lo apoyen. Entonces aparecen los Claudio Fermín, un tipo de apellido que no sé si es Rata o Ratti, y debe estar también otros más parecidos a ellos, a estos Fermines, a estos Carlos Raúl Hernández, a estos Gorrines, a estos Kiko Bautista, a eso. Los convoca Miraflores para que defiendan la soberanía. Y yo me pregunto, ¿y por qué estos mismos señores no defendieron, que incluso fueron candidatos presidenciales, por qué estos señores no defendieron la soberanía cuando Maduro se robó las elecciones? Entonces, ¿por qué fueron a Miraflores y no le dijeron al tipo, bueno, está bien, chicos, vamos a, ahora que estamos todos juntos para defender la patria, ¿por qué no pones en libertad a los presos políticos? Ah, no, porque en Venezuela funciona una sociedad que se llama la sociedad de los estómagos agradecidos. Esos estómagos agradecidos que hay que llenarlos todos los días, y quien los llena es el gobierno. Si no, pregúntenle a la mayoría de los tipos que están en Universal o en Globovisión. Entonces, estamos en situación difícil. Yo ya tengo a Ronald acá para hablar de literatura, pero quiero decirles que la revista Semana, de esta semana, cuando termine con Ronald la voy a colocar ahí en Facebook y en Instagram, la portada de la revista Semana. Y entonces dan más o menos una explicación de qué es lo que está pasando y por qué. Maduro debe estar preocupado. Petro también lo está, y por supuesto, encubiertamente le está dando apoyo a Maduro, igual que Lula. Pero Lula, esta semana hay una reunión del alto mando económico de Lula con los Estados Unidos para hablar de los aranceles, y probablemente a Lula se le pase la cosa que tiene. A quien no se le va a pasar es a Maduro, que en uno de esos discursos dijo que María Corina era una bruja demoníaca. Y las brujas, antes, cuando se comenzaron a hablar de las brujas, eran personas, mujeres, personajes femeninos, magia, hacían magia y cosas de esas. Y solamente con llegar el cristianismo a Europa fue que las brujas aparecieron como malas, como enemigas. Pero las brujas realmente no son malas. Y en todo caso, la brujería más grande que hizo la María Corina fue sacar las actas y contar las actas. Eso es un acto de brujería, sin duda. Pero ella no es demoníaca. Es bruja, pero no demoníaca. La demoníaca, y es verdad que es demoníaca, es Iria Valera. ¿Ustedes no han visto la cara de bruja que tiene esa mujer? Y se quitó los rulos de bruja para ponérselo liso, y igualmente se ve fea y bruja. Esa sí es demoníaca. Esa es demoníaca. Pero Maduro no dice nada. Pues yo voy a dejar a Ronald porque ella ha hablado bastante de este tema. Y entonces Ronald le bajará el tono, hablándome de la pastelería, hablándome de las navidades, hablándome de Bellavista, y bueno, y hablándome de la gaita. Ronald. Saludos, Francisco. Bueno, anoche el que porque anoche Donald Trump la agarró con él. Anoche o esta mañana. Ya yo no sé ya en qué día ando, si es domingo, si es sábado, si es lunes, por los desvelos que tengo. Pero lo acusó de narcotraficante. Ya lleva 2 narcotraficantes acusados en Latinoamérica, que son Nicolás Maduro y Petro. Extrañamente, no acusa a ningún narcotraficante mexicano por ahora. Pero bueno, él sabrá en lo que anda. Yo no es que le voy a bajar el tono, sino que yo no tengo tantos detalles así como tienes tú de todo ese tipo de cosas. Lo que sí puedo decir es que cuando falta la política, cuando no hay la política, pasan todo este tipo de cosas. Cuando la oposición venezolana decide no hacer política, pasan todo este tipo de cosas.
cuando los venezolanos acusamos todos los días a Nicolás Maduro de dictador, pero queremos que se comporte como un demócrata, es donde nos equivocamos, porque fíjate tú, cuando el 28 de julio arrasamos en las elecciones, ganamos, María Corina sabía que le iban a jugar Kikiriwiki, y montó todo el aparataje que le permitió días después mostrar las actas que el gobierno no mostró. Entonces ella pensó inmediatamente que a lo que ella hiciera eso, el gobierno se iba a entregar y se iba a rendir, y toda su argumentación y toda política estaba en que el gobierno tenía que reconocer porque no le quedaba más remedio. De ahí se empezaron a repartir el gobierno, ministerios, qué sé yo, porque el 9 de enero siguiente estaba todo listo porque ella iba a estimular a que la gente saliera a la calle a reclamar, a reivindicar el triunfo, como si el gobierno no jugara, y bueno, y ese era el punto final. El gobierno trabajó para que esas expectativas de María Corina no se lograran, y ella a partir de entonces se quedó sin plan B. Cuando yo digo que María Corina hizo estas cosas, no la estoy acusando de nada, sino simplemente estoy diciendo una realidad en Venezuela. Una realidad en Venezuela que aquí nos ilusionamos fácilmente, nos autogeneramos expectativas como las que se están generando ahora, y creemos que todo está resuelto, y no entendemos que esto es una cosa de todos los días, de día a día, y que hay que reconocer, entender y asumir quién es el enemigo que está enfrente, que también trabaja día y día, y trabaja más que la oposición, por cierto, todos los días del mundo para sostenerse y mantenerse en el poder. ¿Cuáles son las expectativas de ahora? Que la flota hunde Cayuco, sí va, la flota hunde Cayuco, ahora sí es verdad que va a derrocar al gobierno. Eso lo decían con mucha intensidad hasta la semana antepasada o pasada. De pronto, cuando ven que ya la flota hunde Cayuco tiene demasiado tiempo en el Caribe, y no pasan las cosas que ellos quieren que pase o que nosotros deseamos que pasen, entonces ya empezamos a matizar. No, es que decidieron tomarse una pausa porque como el 19 de octubre, o sea, hoy, se canonizaba a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles, decidieron que no iban a torpedear, que no iban a politizar, la canonización, pero que después sí que vamos directo al triunfo seguro. Y entonces ahora todas nuestras expectativas en Venezuela están puestas en que ahora sí, que con la flota de Cayuco o con las actividades terrestres, ahora sí vamos a derrumbar a Maduro. Cuando tú dices que la flota donde Cayuco es porque es una fuerza menor, así que no tiene capacidad. No es una fuerza menor, no es una fuerza menor, es una fuerza una fuerza súper poderosa, la más poderosa que puede haber en el Caribe hoy día, hoy, mañana y siempre, la más poderosa que hay, pero que lo único que ha hecho es que en aguas internacionales ha hundido unos cayucos, que por cierto, cada vez que veo las imágenes, cada vez me convenzo más que son todos los cayucos, son todos igualitos, tienen la misma cantidad de personas, y no los detienen, no los detienen, no decomisan lo que tiene, matan a todas las personas que van en el cayuco, y no se abre una investigación. Entonces, todos ahorita tenemos que creer que sí es verdad que esos cayucos llevaban, que los que iban en los cayucos eran narcotraficantes y que llevaban droga. Fíjate que del primero que se hundió hubo familiares que patalearon, pero ya de los otros 5 o de los otros 4, porque el último no me queda claro, ya no hay familiares, ya no hay deuda, ya no hay dolientes, ya no hay nada. La pregunta ahora, Ronald, déjame que te haga, ahora pase al rol de entrevistador.
Entonces tú supones que el primero sí ocurrió, pero los otros no son mentiras. No, yo no digo que son mentiras, sino que las pruebas que nos han mostrado, Ajá. caramba, todos son igualitos, todos son el antepenúltimo. En el antepenúltimo es el único que tiene una toma, las imágenes que nos muestran, una toma diferente a la de los otros cuatro. Los otros cuatro tienen como una toma como mirando hacia el este, y el último, la toma es como viniendo desde el oeste. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención es que, caramba, no los pueden detener. No pueden, ¿cómo se llama? No los pueden detener. No pueden investigar quiénes son. No pueden decomisar los alijos que llevan y mostrarlos, sino que simplemente es hundirlo. Hundirlo. En el submarino este que hundieron en estos días se les escaparon uno. Se les escaparon uno y sumariamente los agarraron, los montaron en un avión y los deportaron a los países de origen. O sea, yo lo que trato de decir es que la campaña que se está desarrollando es una campaña de presión, una presión que para el gobierno es muy difícil de aguantar, pero la está aguantando, y al público de galería, el que se autogenera las autoexpectativas, dentro de la desesperación y el querer que las cosas sean como yo quiero que sean, no se ven la situación, no se hacen las preguntas, no se dicen las cosas, sino que para adelante, para adelante y para adelante. Pero mira una cosa, Ronald, en el concepto de la guerra moderna, la primera cosa es que las guerras no son antes, las guerras ahora son diferentes. Fíjate tú, por ejemplo, que los rusos en Ucrania están atacando la parte civil. Porque los militares son los drones es muy tecnológico, pero además de eso, hay un elemento importantísimo en la guerra, que es que es la presión psicológica. El gobierno, sí es verdad, mira, el gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de hacerle creer al mundo que el venezolano está dispuesto a entregar la vida por Maduro. Maduro todavía no ha dicho que él, como una vez dijo, me voy al frente. No, no ha dicho nada de eso. Diosdado Cabello apareció con un machete en la mano, con un machete que simbólicamente es malo, porque resulta que el machete fue el que sacó Noriega. Ahora a Noriega lo sacaron con música, no de los Beatles, por cierto. Un poco con Alfredo Gutiérrez y un vallenato. Los que viven citando el caso de Noriega y el caso Panamá deberían ir a la bibliografía y a la referencia historiográfica del momento para entender y darse cuenta que la situación de Panamá en ese entonces era distinto. Quizás Noriega se pareciera un poco a Maduro, quizás, pero la situación en Panamá era diferente. Lo que definitivamente motivó y estimuló la invasión de Panamá y la búsqueda de Noriega es que Noriega se atrevió a cruzar la línea roja de los Estados Unidos en Panamá, eliminando físicamente al número 2 de la administración del canal, que era estadounidense. Esa es la verdadera razón por la cual invadieron Panamá. Invadieron Panamá. Ronald, y unos militares que no tenían que estar en ese restaurante los mataron, pero está bien. Lo que pasa es lo siguiente, entre Panamá y lo que hay en el Caribe, donde mucha gente también es cínica, porque dice, mira, pero es que si los Venezuela dice que está combatiendo el narcotráfico y esa flota también está en lo mismo, o sea que lo que tienen que es unir esfuerzos para combatir el narcotráfico, que no va a ser fácil, porque el narcotráfico está saliendo mucho por el Pacífico colombiano, claro. Y además el narcotráfico tiene control de algunos gobiernos, el gobierno mexicano, el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de López Obrador, como los anteriores gobiernos tenían acuerdos que se están rompiendo, entre otras cosas, por las peleas entre las bandas, los chapitos contra los mayos, en fin. Y en Colombia pasa lo mismo. Petro llega al poder con el apoyo de los narcotraficantes y ahora, fíjate que Colombia lo que muestra son cifras elevadas de procesamiento y de siembra de coca y cocaína que tiene armada medio. Pues bien, Estados Unidos, yo supongo que tiene ahí una
psicológica. Ayer hicieron unos tipos que se llaman los night, no sé qué cosa, unos cabros que están la noche, es terrible. Es como cuando amenazaron a los argentinos en las Malvinas con los burkas. Entonces, yo me imagino que me dijeron, mira, a mí me dijo alguien que está bien informado de los desinformadores de siempre, me dijo que la cosa va para el oriente. Yo digo, bueno, porque hemos oído decir que por oriente, porque esto, y bueno, que perfecto. Ahora, Maduro hizo en estos días atrás unas operaciones de cosas, de entrenamiento, y resulta que uno de los barcos que usaron en Margarita se hundió en las costas de Falcón. Entonces, No, y digo hay yo, un tanque también que se quedó atorado en alguna parte. claro, chicos, y a lo mejor se queda sin gasolina. Lo que te digo es que cuando un grandote, mira, yo tengo una historia escrita donde se demuestra que no derrotó a Goliat porque era chiquito, y entonces esa historia es una historia contada por intereses de los chiquitos para que la gente chiquita tenga ganas de pelear y pelee y los maten. Los chiquitos nunca ganan. Y ese ganó porque era un gran disparador de onda. Pero eso lo hablaremos en otro programa cuando veamos el libro. Pues bien, ocurre que con esta presión que tienen sobre Venezuela, hay mucho. Hay una serie de televisión muy buena que tiene 2 temporadas que cuenta la historia del rey David, porque el problema no es que David era chiquito contra el grande, el problema es que David era un elegido de Dios Bueno, para liberar a su pueblo. Y eso lo otro es, hay un libro de Malcolm Gladwell que habla precisamente del mito de David contra Goliat. de ese libro que te quería hablar, pero lo hablamos en otro momento porque no estamos en la sección de libros, que la tenemos que tener. Por cierto que hay unas cosas por ahí que no es que se me están acabando, porque el trabajo que tengo ahora me absorbe casi todo el día. Pero bien, lo que te quiero decir es lo siguiente, ahí hay una presión psicológica. Ahora, mira, dijeron, el New York Times informado que Venezuela a un periodista que es chavista. El periodista que cubre Venezuela es un estómago. Entonces, él estaba dispuesto a entregarle todo a Trump. Esto cree que Trump está interesado en eso, como si ese fuera verdadero. Trump está ganando tanto dinero que ahorita acaban de sacar el camión de recoge basura de Trump y se está vendiendo con pan caliente. Y el toda esa cosa. Ahora bien, Maduro no dimitió esto. Después aparece el nuevo Herald, que también tiene gente en Venezuela, que les informan. El periodista Delgado no es así tan creíble. Él viene y dice que Delcy Rodríguez y otros Rodríguez propusieron que ellos fueran los tal. También se cuenta que a Rodríguez Torres le propusieron pero la oposición no quiso. Y Rodríguez Torres, bueno, Rodríguez Torres tiene todo su pasado y tiene sus cosas, pero le dieron duro también al gobierno de Maduro, pero es sí que lo aceptan. En fin, hay mucho temor. Y luego en Venezuela mandan los militares, y esos militares que son los que están mandando. Venezuela no manda a Maduro, mandan los militares que tienen a Maduro. Solo son los militares, y a lo mejor los que están mandando no son los que nosotros vemos en los programas de televisión. Entonces, allí hay una presión psicológica que Dios quiera que las cosas se hagan y se hagan bien. Ya perdí el audio, ya no te escucho. Ahora, bueno, si no me escucha, podemos Ahora hacer lo siguiente. sí te escucho. Ajá, tú me escuchas. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Si no, tú me escuchas ahora, pero yo también te escucho. Ahora sí te escucho. Y yo también te estoy escuchando. Cuéntame cómo van las cosas allá. Las Águilas están ganando juegos, pero las Águilas parece que ya no son de los Machados, sino que son de César Suárez, que dicen que es un agente del chavismo también. Sí, ahí hay una historia que Darwin Chávez en su columna es el que ha contado más o menos, el que ha abordado el tema fundamentalmente. Se reduce a tres hechos puntuales. En alguna oportunidad detuvieron a un hijo de Luis Rodolfo Machado, lo tuvieron para algunos estaba secuestrado, y eran presiones y había presiones hacia el papá y la mamá, Luis Rodolfo y Anabel, para que la liberación de este muchacho, Juan Diego,
pasara por la cesión de un importante grupo accionario del grupo acciones de las Águilas del Zulia. Los Machado aparentemente guapearon, aguantaron hasta donde pudieron, y un buen día el joven Juan Diego fue liberado. Fue liberado de una reclusión injusta, indebida, lo acusaron de un delito que no había cometido, ni nada por el estilo. Y bueno, después supimos, el segundo hecho capital, después supimos que las Águilas del Zulia anunciaron una gran reestructuración de todo su equipo gerencial, donde no aparecía ninguno de los Machado dentro de ese equipo gerencial, cuando todo el mundo reconocía en la figura de Luis Rodolfo Machado, el gerente general, el vocero, el portavoz fundamental del equipo. Y el tercer hecho fue que antes de comenzar la temporada de béisbol profesional, dieron una rueda de prensa en un restaurante de Maracaibo. Lo del restaurante es el hilo conductor de toda la historia. Y ahora te digo por qué. Donde toda la información que se dio de las Águilas del Zulia y de la temporada de béisbol profesional de parte de las Águilas, la dieron personas vinculadas al club, pero otra vez la ausencia de los Machados. Todo hace suponer que a través de este señor Suárez que tú acabas de mencionar, se drenaron recursos, se drenaron recursos para potenciar a las Águilas del Zulia y para resurgitar un grupo económico, para resurgitar a las Águilas sin la presencia de los Machados. Contándote la historia así como te la acabo de contar, ya tú debes suponer lo que costó esta renovación accionaria y gerencial de las Águilas del Zulia. Siempre se dijo que el que estaba manejando esa operación era casualmente el propietario del restaurante donde se dio la rueda de prensa, que es por cierto, es el promotor hoy día, el organizador fundamental de los festejos de la Feria de la Chinita, que no es otro que Omar Enrique. Y entonces todo se dice que es una operación liderada por él, donde lo que había era la intención de, por la buena o por la mala, desplazar a los Machados y quedarse con el conjunto Rafael, el conjunto Aguilucho. Bueno, Esto es más o menos lo que ha contado Darwin Chávez y más o menos lo que se ha podido verificar in situ con los hechos y con las personas acá localmente. Bueno, muy bien, chicos, te iba a contar algo que me llamó la atención. Uno de esos influencers de ahora hizo una denuncia, pero no la vi bien, contra Ángel Monaga. Pero no he visto la respuesta de Monaga. El influencer dice que le envió comunicación a María Elvira Salazar, dando a Monaga de ser un agente del chavismo y cosas de esas. Yo es decir, hasta donde yo sabía, Maduro, él había tenido una conducta diferente en el Zulia, pero lo acusa, y tú sabes, esas acusaciones aquí son terribles. Pero yo no he podido localizarlo a él para preguntarle realmente qué es lo que está ocurriendo. Y entonces te lo decía, por si acaso tú tienes alguna información o puedes de Monaga, lo único que te puedo decir, de momento, lo único que te puedo decir es que parece ser que de cara al proceso electoral último que hubo, recordó sus viejos afectos, sus viejas afiliaciones, y estuvo muy cercano comunicacionalmente hablando con Giancarlo Di Martino, pero hasta ahí. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo en el mundo editorial de libros? En el mundo editorial, esta semana, hoy es 19, esta semana en el mundo editorial, Santiago Posteguillo, uno de los autores españoles que mejor ha recreado el mundo del Imperio Romano, de aquí, de allá y de todas partes, lanza el tercer libro de lo que ha sido su amplia biografía sobre Julio César, que se llama La conquista de las Galias. El lanzamiento va a ocurrir el 23
que es esta semana que comienza, y es lo que tengo así por el momento como novedad. Mira, La que ha sido todo un hit editorial de esta semana, de este mes de octubre, ha sido la señora Joyce Carol Watt sí, con su libro, que ha sido todo el, el señor Fox. un palo, como se dice en términos de marketing, ha sido todo un palazo en las librerías, tanto en venta como por supuesto Tú sabes como que en yo me acerqué a esa autora leyéndole un poema extraordinario, bellísimo, y lo mantuve por muchos años conmigo, y ahora lo he tratado, pensé que lo tenía en las cosas que me traje y se me perdió. Pues bien, Ronald, ¿y qué danos dos recomendaciones allí para los que tienen el fin de semana, que este domingo para ver en televisión? para ver en televisión? Mira, está la serie esta que te digo del Rey David. Ujú. Y Esa está en les Amazon. recomiendo. Ah, Esa es en Amazon. sí, sí, sí. Tiene dos temporadas. En este momento está transcurriendo la segunda temporada, y hoy domingo debe haber estreno del tercer episodio. Pero Ujú. hay una serie que a mí me ha gustado mucho, también es de Amazon y está basada en un bestseller del 95 de un autor que yo admiro y respeto y leí muchísimo, como lo es John Grisham, que la serie se llama The Rainmaker, el hacedor de lluvia, donde un pobre muchacho que con mucho esfuerzo y sacrificio se hace abogado, es el hombre más noble, más buena gente, casi que debieron hoy canonizarlo también allá en el Vaticano, Rudy Baylor, que se enfrenta nada más y nada menos a uno de los bufetes más poderosos, en los bufetes más poderosos de los Estados Unidos, se enfrenta legalmente en la defensa de los intereses de un fallecido. Mira, el libro es extraordinario, por supuesto el libro es mejor que la serie, pero la serie se deja colar y se deja llevar muy bien. Y para Ok. los que siguen la ficción española, hay una serie muy buena que se llama El Centro, que en 8 episodios ellos cuentan las andanzas de lo que es el CNI, el Ujú. Centro Nacional de Investigaciones, en pocas palabras, la policía secreta de España. Y como ocurre en toda obra de ficción, se cuentan muchas verdades, pero que nadie cree que pueda ser posible, porque es precisamente cosas de ficción, y tiene una trama que involucra a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, y bien simpática y bien interesante. Mira, Ronald, otra cosita, me quedan 2 minutos para que me hables de dos cosas importantes. Primero, que el príncipe Andrés ha renunciado a todo, Cónchale, gracias a Dios, pero te ya voy a... era hora, pero lo que me llama lo que debemos estar es alerta. Lo que debemos estar es alerta, porque si el príncipe Andrés finalmente, después que la mamá pagó arreglos extrajudiciales y todo para protegerlo, si finalmente debió renunciar a todos sus títulos y honores, incluido uno que le corresponde por nacimiento, como es el ducado de York, yo creo que es en la Casa Blanca donde se deben haber prendido todas las alarmas, porque si allá ocurren esas cosas, por este lado no pudieran ocurrir otras tantas, porque él no es el único pecador en esa olla de pudrición y de perdición, que es el caso Einstein. Mira, otra Ahora cosita lo ya que, para finalizar. Ya lo tendremos, pero te voy a decir que leí en estos días en un periódico español que el ataque de la señora Thatcher, una señora que conservadora sí, pero una mujer de una ética increíble, una mujer, oye, que tuvo dos cositas, no, ah, no, sí, sí, no, sí, no, sí, no se sí, sí. atrevieron a decir, no se atrevieron a decir con las palabras que le fue infiel a su esposo, que la quería tanto, como tú no tienes idea, la quería, pero ella que tuvo una cosita con alguien y con un parlamentario. Y entonces, bueno, pues ahí dieron alguna explicación que tú la leíste seguro, porque todas esas cosas las lees y las analizas bien.
Oye, pero y aquí no se salva a nadie, Ronald. Nadie. Y otra cosa, volviendo al príncipe Andrés, se le puede decir diciendo príncipe porque ese es el único título a lo que no puede renunciar y el que no se lo puede quitar nadie, porque es un título que le pertenece por nacimiento, que es el de príncipe, por ser hijo de reina. Lo que quiero decir es que ahora va a venir el show de quién va a heredar el ducado de York. No, seguramente. Las hijas de Andrés. No, es que el tema es el siguiente. Las hijas de Andrés, sus hijas no pueden porque él renuncia. Y ese es un título que le corresponde única y exclusivamente al segundo hijo varón del rey. Entonces, Bueno, el segundo hijo varón del rey es Harry. ajá. Es Harry. Y al que han excluido de muchas, bueno, él se autoexcluyó. Y después te queda, que todavía no es rey, pero lo va a hacer en algún momento, y todavía te queda Luis, de 8 años, que es el hijo de William. O sea que ahí va a haber trama y va a haber novela y Eh, bastante se van a leer las rayitas del corazón con ese tema en el futuro próximo. Afortunadamente. De todas maneras, se nos queda por ahí un asunto que quiero tratar contigo, que es el de la deuda mundial, los asuntos de la Casa Rosada. Y, La deuda mundial, no me hables de deuda mundial, que yo con la que tengo es bueno, suficiente. pero a mí me gusta eso, a mí me gusta hablar de esos temas. Bueno, dejemos esto por ahora, Ronald. Todo estaba hoy tuvimos un programa muy sabroso, muy bueno. Espero que usted también lo haya disfrutado y que si lo quiere seguir viendo, lo puede ver en Instagram, en la cuenta de Circo Roja, que ahí está para que usted lo pueda ver durante la semana. Y los dejo, y Ronald también nos deja, pero la semana que viene va a contar cómo va el país, porque en Barcelona, España, también ya decretaron la Navidad. Sí, Sí, ya habla de decretar la Navidad y nosotros, bueno, aquí donde estamos, pues la vamos a celebrar cuando corresponde. Pero ya ayer te confieso que unas excelentes allá. Mira, una familia de Gutiérrez Rojo, los invitó ayer, estaban a allá, creo que con Gutiérrez Roja. Gutiérrez Y Rojo. esa muchacha hace hallaca. Bueno, muchacha, ya es una experta. Yo sabía de los postres, pero ya hace hallaca. Oh, muchacho, y amarra, y el esposo amarra las hallacas como nadie, y ella las tiende, y no, es una cosa Mire, increíble. cuéntame algo que te vi por ahí en la cuenta de Instagram y te hace caso el nieto a estos consejos que tú le das. Oye, chico, yo creo que no. Pero, chico, tú sabes que él es un personaje interesantísimo. Y yo lo busco todos los días en la escuela, en donde está él, pues que va a la Está escuela. muy grande, ¿no? ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 4. Pues está grandísimo. Y él va a cumplir 4, es un personaje. Y, bueno, tú sabes que yo quiero mucho a todos mis nietos, pero como él está cerquita, yo veo todos los días, Claro. y con él tengo mucha relación. Entonces, ahí yo le estaba preguntando una cosa ahí, dándole consejos de cómo llegar a viejo, porque tú sabes que yo estoy a punto de cumplir 77 años en estos días. En estos días me preguntaron tu edad. Sí, yo tengo Yo te, 70. yo te puse 25, te puse como 70, o No, casi cumpliendo 70. voy a cumplir 77. Me han dicho, eso sí, que me puedo quitar unos cuantos, pero no me lo puedo quitar porque tengo que pagar. Lo que te veo muy flaco, muy flaco, Sí, ¿verdad? Estoy muy delgado. muy flaco. Sí, yo estoy muy delgado, pero es que yo me vi obligado a tener que eh, moderar mi consumo de alimentos y otras cositas. Entonces decidí comer mucho más sano, ¿ves? No como tú sabes que en estos días te viste a Pablo Motos, a Bertín Obón, y le dice, chico, ¿y qué tú me estás bien? Y le dice, es que yo no estoy, ya yo no ceno, le dice. Oye, pero le dice a Pablo Motos, pero no cenas nada, no ceno nada. Y desayunas tampoco. Entonces le dice, pero nada. Entonces le dice, bueno, sí, yo a veces me como un corazoncito, un croissant, y una copa de vino en el desayuno. Y le dice, sí, pero es que yo me lo tomo en el desayuno porque para que la frente se me vea brillante. No, pero ese hormiguero es una maravilla de programa que dirige este amigo tuyo llamado Pablo Motos. Ok, amigo, ahora sí. Esto, pues. Saludos, nos vemos el próximo domingo que juega el Barcelona con el Real Madrid. Anoche ganó Barcelona, ayer ganó. Ayer ganó el Barcelona en el minuto 93 con un gol de Araujo. Pero lo que te Sufriendo. estoy diciendo es que el domingo que viene, que es domingo 26, es el primer clásico Barcelona-Real Madrid en la Liga Española. Bueno, si sigue jugando el Barcelona como viene jugando en estos días, le doy el triunfo al Madrid. Bueno, amigos, ahora sí. Es posible. Ahora Chao. sí, amigos.
Ok, a la próxima.